Buenas tardes, mi nombre es Yendi Higueros, estudio la carrera Psicología Clínica, Plan Domingo, en la Universidad UDEO. El día de hoy vamos a tocar dos temas muy importantes para la educación. Vamos a hablar sobre la importancia que tiene la pedagogía en la enseñanza y vamos a tocar el tema también de la educación, cuáles son sus factores principales de la educación y los factores principales de la psicología. La psicología es una ciencia que nos ayuda a poder entender el proceso de aprendizaje y de enseñanza para los alumnos, desde el nivel preprimario hasta el nivel diversificado y universitario. A continuación vamos a dar un breve ensayo de cómo son los procesos que se llevan de la pedagogía y la educación. Vamos a hablar un poco sobre qué es pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? Es la ciencia de la educación por extensión. La pedagogía es el método para la enseñanza. De un modo genérico, el objetivo de la pedagogía es planificar, analizar, desarrollar, evaluar cada proceso de enseñanza y aprendizaje. Pretende mejorar la calidad educativa en diferentes ámbitos familiares, como lo es familiar, escolar, social y laboral. Entre la pedagogía podemos destacar que tenemos pedagogía infantil, que es el objetivo del estudio de la pedagogía infantil en la educación de los niños. Tenemos la psicopedagogía, que es la relación entre la psicología y la pedagogía, que dan lugar a una nueva ciencia que se centra en los procesos psicológicos del aprendizaje. Tenemos la pedagogía crítica. La pedagogía crítica es el planteamiento educativo y teórico práctico basado en el paradigma crítico, cuyo objetivo es transformar el sistema educativo tradicional. Tenemos la pedagogía conceptual, que es el modelo pedagógico cuyo objetivo es el desarrollo del pensamiento, las habilidades y los valores del alumno. La pedagogía conceptual se puede dividir en tres fases: afectiva, cognitiva y expresiva. Tenemos conceptos básicos que son directamente relacionados con la pedagogía y que muchas veces confundimos o pensamos que son sinónimos de la misma disciplina. A continuación vamos a mencionar 5 puntos claves que nos permiten entender cómo funciona la pedagogía. ¿Qué es pedagogo? Es el profesional encargado del estudio del fenómeno educativo en todos sus aspectos. Por lo tanto, debe contar con conocimientos de psicología, sociología, fisiología y antropología. Una de sus principales funciones es la planificación, ejecución y evaluación de los programas educativos. Tenemos que es educación. Es la educación, no existe la pedagogía. A grandes rasgos, la razón de lo anterior es una sencilla idea del objetivo de estudio de la pedagogía. Tenemos proceso enseñanza de aprendizaje, que es la manera en cómo se aplica la didáctica para que los estudiantes aprendan significativamente y puedan obtener una educación de calidad. ¿Qué es didáctica? A manera general, la didáctica es la rama de la pedagogía que se encarga de buscar métodos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es la evaluación? Es la manera en que se analiza si las teorías pedagógicas al momento de ser llevadas a la práctica, su principal función es medir si realmente funcionan o no a lo largo de su objetivo. Si bien es cierto, en otros conceptos básicos de pedagogía, sabemos que con estos 5 conceptos no se pretende hacer de menos a alguno u omitirlo, sino que buscamos que sirvan como un punto de inicio en donde los interesados en esta disciplina puedan indagar más al respecto, siendo los más relevantes. Luego tenemos qué es educación. La educación es la disciplina que se ocupa de los diversos métodos de enseñanza y de aprendizaje en las diferentes instituciones educativas. Vamos a mencionar unas características, las más importantes, de la educación. Un derecho de toda persona, es un proceso social, es decir, fuera del ámbito social nadie puede adquirir educación. Un sistema de socialización que nos permite incorporar las costumbres de la cultura. Es un proceso de instrucción continuo, una guía en el proceso de aprendizaje que estimula el desarrollo de habilidades y afectivas en el comportamiento de un estudiante. Tenemos los tipos de educación: educación infantil, educación primaria,
educación secundaria, educación de grado superior o educación de posgrado. Pues entonces, a grandes rasgos, esto es pedagogía y los tipos de educación. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Feliz tarde. Buenas tardes. Mi nombre es Yendi Higueros. Estudio la carrera de Psicología Clínica en la Universidad de Occidente Montesquieu. El día de hoy nos acompaña la licenciada Judith Rodríguez, quien nos contará un poco sobre su experiencia laboral. Le cedo la palabra, licenciada. Sí, mi nombre es Judith Rodríguez Arrazola. Tengo 66 años de edad. Empecé trabajando en lo que es la educación Guatemala, educación primaria. Dentro de ese proceso, pues empecé trabajando en los años 1986. No, perdón, 1986. Empecé a trabajar y me fui a un lugar donde no quería que la educación ingresara porque dentro de ese proceso se necesitaban que no hubiesen personas preparadas, sino que se siguiera lo que es el analfabetismo. Con el tiempo me fui trasladando a otra área rural, que también la educación primaria es muy importante dentro del proceso educativo. Hubo muchas manifestaciones dentro de ese proceso que no había calidad todavía en la educación, porque todo era más obsoleta la educación dentro de nuestro proceso educativo. Después se vino formando lo que eran las capacitaciones dentro de la educación para que existiera una calidad educativa. Guatemala, por cierto, ha minimizado un poco lo que es la educación en esos tiempos. Estuve trabajando en un lugar que no voy a decir el nombre, pero dentro de ese proceso no querían ahí que ingresara educación. La educación ahí fue más conflictiva. Es mejor que lo sepan, esos procesos que viene dando en las revoluciones de los cambios que se ha hecho dentro de la educación. Tengo 43 años de estar trabajando en el proceso de educación. Gracias, licenciada. El día de hoy vamos a tocar el tema, a desarrollar el tema de cómo es la importancia de la educación en general y en Guatemala. ¿Nos podría dar usted su opinión? Bueno, dentro de los tiempos del 1985, por ahí, todavía la educación venía como de resbaladeros o piques, porque no había profesionalización a los docentes. No había calidad, no existía calidad. El maestro en ese tiempo hacía lo que se le daba la gana y se vino ese cambio en ese proceso educativo para la profesionalización de los docentes, en la cual pues ha venido generando calidad educativa dentro de los procesos de los niveles primario, preprimario, básico, etcétera, etcétera. ¿Qué importancia tiene el que los alumnos empiecen su preparación educativa desde párvulos, primaria y los sigan llevando? ¿Es necesario empezar desde párvulos? En el proceso de párvulo es muy importante porque los bebés o los niños se empiezan a desarrollar su forma de socialización con los demás niños, con las demás personas. Ya el niño, ahora en estos tiempos, ya no se dice un niño tímido, ya es un niño muy activo en el proceso educativo del nivel preprimario, que es muy correcto que se abran esas puertas para los estudiantes de 0 a 6 años, por ahí, etc. ¿Y qué importancia tiene también que los jóvenes sigan lo que es la carrera universitaria? Pues de verdad es muy participativo que los jóvenes en estos tiempos sigan estudiando, que no se queden solo con un bachiller, con un maestro, con un perito. ¿Por qué? Porque ahorita en estos tiempos sí se necesita abrir puertas para nuestra Guatemala en el desarrollo de los jóvenes, preparándose para el bien en las universidades.
Gracias, licenciada. Una última pregunta. Me gustaría que usted nos compartiera cuál ha sido su mayor logro, su mayor satisfacción como docente desde que usted inició su carrera. Les voy a comentar, yo fui maestra en educación, vine en el área rural, caminaba 3 kilómetros para llegar a la escuela, regresar. Era una aventura muy bonita. Después me fui agenciando hacia a la ciudad, en la cual pues miré lo que era bonito en el área rural, porque en el área rural se vivía lo que era dar clases dentro de los procesos educativos. Mientras que aquí nosotros los docentes nos hemos acomodado a los horarios, como que no nos vale la preparación para los estudiantes del nivel primario, que es desde ahí donde ellos tienen que tener esa calidad de preparación. Gracias, licenciada. ¿Y qué consejo nos podría usted dar a nosotros los jóvenes para que podamos seguir una carrera universitaria? Lo importante es que no desmayen. Los jóvenes ahorita tienen que agenciarse de esa preparación. No importa los obstáculos que tengan en la vida, lo importante es que se preparen, porque una persona preparada es una persona que le van abriendo las puertas en el camino. El futuro es mejor para ustedes, los estudiantes, y de en sí, como les digo, adelante. Los procesos educativos ahorita en estos tiempos se necesitan de jóvenes activos dentro de la construcción de los nuevos conocimientos que se deben de adquirir dentro de una empresa donde ustedes vayan a trabajar. Y la construcción de conocimientos es el eje donde ustedes están preparándose en una universidad. Muchas gracias, licenciada. Le agradezco mucho por tomarse el tiempo para poder brindarnos esta entrevista y abrirnos las puertas a su experiencia. Y en mi experiencia laboral, me acabo de jubilar. Como les dije, ser maestro es de vocación. Ser maestro es preparar estudiantes, pero esa preparación, que sean ellos los beneficiosos. ¿Por qué? Porque nosotros los que estamos dando clases ya vamos para abajo y los jóvenes son los que están abriendo brechas en el camino. Fui maestra 100 puntos, en la cual pues participé en estas actividades de calidad educativa y lo sigo haciendo a mis 66 años. Muchas gracias, licenciada. Le agradezco mucho. Que tenga buena tarde. Gracias, señorita. Me tiene aquí a la orden. Gracias, licenciada.